Ok, miren, si bien es cierto, nosotros, por ejemplo, esto de la vela de las 7 de la mañana, recuerden, siempre, todo va a depender también del tipo de trader que seamos, ok. No siempre va a aplicar, digamos, en todas las operaciones que vayamos a tener. Hay que tener, digamos, esa variable en nuestra mente, ok. Para que dentro de sus operaciones, por ejemplo, que vayan a tener, ya sea, por ejemplo, operando el oro o el par que ustedes quieran, es importante, digamos, tener en cuenta eso y dependiendo del tipo de zona donde el precio se encuentra, ¿ok? Pero lo que sí les puedo dar yo, por ejemplo, que en movimientos cortos, ya sea intraday, esto de la vela de las 7 de la mañana funciona muy bien, ¿ok? Funciona muy bien, siempre y cuando se mantenga en una zona, ¿ok? Siempre y cuando se mantenga en una zona va a funcionar muy bien, siempre y cuando sea que lleve dólar el par, sobre todo, es una joya, ¿ok? Eso va a ser una joya. Ahora, con respecto a las operaciones de repente que vayan a tener un poquito más swing, ¿ok? Ahí sí se podría decir que en muchas ocasiones no necesariamente el precio a veces llega como que a las 7 de la mañana. Mayormente en operaciones que van a ser tipo largas, se podría decir algo así, aproximadamente de unos 200 pips, que eso ya vendría a ser más o menos un tipo swing, se podría decirlo así, lo podríamos tomar nosotros así como un tipo swing, o 250 o 300 pips aproximadamente, a una caída como esa ya lo podemos tomar un swing, ¿ok? Pero, si ustedes, por ejemplo, miren, se van a observar, por ejemplo, miren, vamos a observar el oro, ¿ok? En el oro pasa algo curioso, ¿ok? Voy a poner a las 7 de la mañana, fue esto, ¿ok? Acá voy a poner, por ejemplo, 15 minutos. ¿Ok? Y miren lo último. ¿Ok? Miren, para que ustedes más o menos entiendan lo que pasó últimamente, o se podría decir la última operación que viene a ser del día de hoy. ¿Ok? Entonces, miren, si ustedes ven, la vela de las 7 de la mañana es esto. ¿Ok? Entonces, en teoría, nosotros pudimos haber ingresado en teoría por debajo. ¿Ok? Yo no lo he operado, la verdad, no opero en la mañana. Entonces, pero esta zona hubiese sido, digamos, una zona bastante interesante para poder tradear, digamos, la zona de continuación, ya que el precio había reaccionado, digamos, a este nivel de continuación de estructural, ¿ok? Y aquí en 5 minutos nos había hecho un quiebre estructural, ¿ok? Entonces, tranquilamente, hoy, por ejemplo, se pudo haber aprovechado ese tipo de movimiento en la sesión, por ejemplo, de Nueva York, ya sea por acá o donde ustedes quieran, el hecho es que era un nivel de continuación. Ok, no un stop loss tan grande, sino un stop loss corto nada más. Por debajo, más o menos unos, bueno, mínimo 10 pips. Ok, y mínimo neutralizar el siguiente nivel. Pues no, o sea, por encima. Ok, más o menos, por ejemplo, el 1.27 de todo el último movimiento. Ok, máximo hasta el 1.27. Ok, ya está ahí. Una gestión más o menos de 1.12, 1.13 aproximadamente. Ok, y lo mismo pasó acá. La última operación. El precio giró. Ok, pero dio un nivel estructural de continuación. Ok, el precio llega a la vela de las 7 de la mañana. Que la vela de las 7 de la mañana es esto. Ok, el precio manipula hacia abajo. Ya había reaccionado claramente a una zona, que era una zona más o menos que está por acá. Ok, el precio reacciona y ya había dado el nivel de continuación. Entonces, este nivel que yo voy a marcar, el nivel azul, es un nivel psicológico. Ok, en temas institucionales, mayormente el precio siempre reacciona cuando quiebra una estructura de esa manera, siempre mayormente reacciona el precio así. O sea, es muy común de ver el tipo de ruptura que el precio viene, se apoya al nivel anterior y continúa. Entonces, bueno, vamos a suponer en teoría que hubiese sido una bonita operación en tema de decisión de Nueva York, que de repente con 20 pips. Ok, más o menos un riesgo-beneficio, un 1,3 mínimo, hubiese sido bastante interesante. Ok, ¿por qué? Porque todavía no podíamos definir que esto iba a ser una fuerte subida, todavía no tan brusca. Ok, pero sí se pudo haber aprovechado. Ok, pero recuerden, está en zona. Imagínense acá, el precio no está en zona, entonces no te sirve. Aquí tampoco está en zona, no te sirve. ¿Por qué? Porque no es una zona en teoría que te interese como que operar. O sea, en tema de scalping, hay gente que sí lo va a trabajar, pero yo en lo personal no me gustaría mucho. O sea, a pesar que esté correcto, que el precio tiene que manipularme hacia abajo, ¿ok? Que el precio tiene que manipularme hacia abajo, luego para entrar hacia arriba, en teoría. Pero es nada más un retroceso. Pero como les digo yo, no me gustaría que ustedes entren en este tipo de movimientos. Que esto, yo diría a ustedes que lo descarten, ¿ok? Así como que estos escenarios no sirven, estos tampoco, ¿ok? Este sí es un buen escenario en teoría para ingresar yo en una venta, ¿ok?
Claramente que no vamos a hacer adivinos tampoco, sino que va con una previa, digamos, un previo análisis que llevemos. Entonces, como es sesión, recuerden, la sesión no vamos por pocos micropips, hubiese sido unos bonitos pips, ok, unos mínimo unos 70 pips, ok, pero aquí sí cumplió, o sea, sí manipuló, ok, si ustedes se dan cuenta, sí manipuló la vela de las 7 de la mañana, que es manipula hacia arriba, cogió el tema del orden block pequeño de 1 minuto y tomó todas estas órdenes, ok, y el movimiento, por ejemplo, comenzó ahí hacia abajo, pues no, o sea, ya más o menos ustedes mismos se dan cuenta que el movimiento o la caída, pues sí lo dio. O sea, si yo, por ejemplo, sacara una estadística de todo el mes, más o menos, si manipuló o no manipuló, pues acá, por ejemplo, no manipuló. O sea, aquí, por ejemplo, no manipuló. O sea, dio que solamente un nivel de continuación y luego se dispara el precio. Que es como que aquí no dio a lo que nosotros en trío a veces nos buscaba, a pesar de que se dio bonito, en un retroceso, pero no funcionó. Ok, acá, por ejemplo, si funcionó la vela a las 7 de la mañana, el precio manipuló por encima. O sea, eso está correcto. O sea, eso no tenemos por qué asustarnos. Ok, esto va de acorde al movimiento. Si ustedes se dan cuenta, el precio venía haciendo unos bajos más bajos, ¿ok? Y este fue el último movimiento. Entonces aquí hizo la pausa, la caída, sesión, toma las órdenes y hace la pequeña caída, ¿ok? No les digo también a ustedes que vamos sí o sí a meter órdenes como que sell limit, algo así. O sea, sí se puede trabajar así también. Pero no va a ser un stop profit así, sino siempre van a ser en cortos, porque van a ser por sesiones. Porque esto no es una zona para meter un swing, ¿ok? Sería algo muy diferente, por ejemplo, a que yo, por ejemplo, les diga que bueno, miren, vamos a seguir donde de aquí nos quedamos. Vamos a continuar acá, viendo los mismos días, ¿ok? Porque a muchos les gusta trabajar el oro, entonces lo vamos a ir viendo. Imagínense acá, les pregunto yo a ustedes, ¿este sí manipuló o no manipuló la vela de las 7 de la mañana? A ver qué dicen ustedes, ¿sí manipuló el precio o no manipuló el precio? A ver, así es, muy bien, sí manipuló, pero fue un poquito más o menos, vamos a ver a qué horas fue. A ver qué nos manipuló a las 7:45. No, eso está muy bien, ¿ok? Porque apenas es la apertura, ¿ok? La apertura lo hace a las 8, ¿ok? La apertura es a las 8, o sea, la vela de las 8 de la mañana es esto, ¿ok? Ahí. Entonces, en teoría está bien, o sea, no está muy tarde, ¿ok? O sea, para un corte está bien, o sea, está bien que el precio haya manipulado poco, quizás, pero como es sesión, no habría ningún problema para poder entrar a este movimiento, que es mínimo 1 a 3, por ejemplo. O sea, si hubiese dado, o sea, hubiese sido un poquito rápido, pero si hubiese dado para ese movimiento. Por ejemplo, acá, okay, aquí sí dio, o sea, y lo dio bastante preciso, ¿eh? O sea, el precio venía ya haciéndonos bajos más bajos, bajos cada vez más bajos. No logras superar tu mínimo con respecto a estructura, tú vela a las 7 de la mañana, sabes en teoría que el precio te lo va a manipular, ¿ok? Y luego el precio lo manipula y se lo lleva a todo este zona, pues no, hacia arriba, ¿ok? Si yo le meto ya sesión, por ejemplo, déjenme nada más cambiar a la sesión de Nueva York y ahí les va a dar, ¿ok? Miren, o sea, manipula totalmente hacia arriba y luego hace la inyección de capital hacia abajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la estructura así se llama, ¿ok? Una gestión mínima a este nivel hubiese sido bastante interesante, nada más tu operación cortita. Por ejemplo, acá no funcionó o no estaba en una zona que realmente te interesa. A pesar que hizo todo lo que quiso, no dio una buena distribución porque no estaba en una muy buena zona. En cambio, acá tú tienes que liquidez, acumulación y manipulación. Entonces acá sí se pudo haber aprovechado en teoría una venta, ¿ok? Tranquilamente, ¿ok? El nivel de Spatka, de 0 a 100, ¿ok? Y más o menos por ahí quedaba tu zona, ¿ok? Para poder liquidar estas ventas, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, si te dio un poquito, fue muchísimo mejor, el precio se metiera hacia arriba y recién como que la sesión de Nueva York te dio como que tu entrada en teoría. Ok, vamos a poner algo así. Y mínima neutralizar por debajo de esta liquidez. Ok, bueno. Algo así hubiese sido el trade en largo, pero mínimo hasta el último, el inicio de toda la liquidez, que fue más o menos por aquí. Ok, más o menos una gestión de 1 a 4.
una gestión de 1 a 3 se hubiese dado bastante bien. ¿Ok? Pero mire, acá no funcionó. O sea, aquí nunca dio algo, entonces aquí no sirvió esto, ¿ok? Aquí, por ejemplo, no sirvió. Ok, vamos a ver acá, por ejemplo. Déjenme ver acá, esto, el movimiento, a ver si sirvió o no sirvió. Nuestra vela a las 7 de la mañana, si vamos a entrar en compra sería por debajo, sí, pero no hubiese sido un buen escenario. Ok, aquí sí no hubiese sido, la verdad, un buen escenario para entrar en compras, a no ser que quisiéramos operar que el microagotamiento, que podría tal vez funcionar por eso, pero no hubiese operado yo, la verdad. Ok, o sea, sí cumplía con todas nuestras expectativas, pero yo creería que no hubiésemos comprado por ahí. Ok, hubiesen estado adivinando. Pero en teoría sí cumplió, manipuló hacia abajo y luego siguió hacia arriba, listo, ya no pasa nada, ok. Pero yo lo voy a tomar como que no dio nada aquí para entrar. Aquí tampoco, ok, acá sí lo dio, si se dan cuenta, o sea, aquí sí comenzó, digamos, el precio a hacer lo que sí debe hacer. La vela de las 7 de la mañana, todavía es el oro, ¿ok? Imagínense, había noticia incluso, pero estaba de acorde a lo que nosotros en teoría ya sabíamos. A pesar de que esto haya sido noticia, ok, a pesar de eso, pero nosotros ya sabíamos que el precio nos iba a manipular en la sesión hacia arriba. Miren, manipuló con la noticia, ok, y luego de la manipulación sí dio el movimiento hacia la dirección que se esperaba, ok. Entonces, para que más o menos entiendan que no siempre una noticia va a ir como que en contra del movimiento, no, sino que siempre va a ir de acorde a lo que ya se esperaba, ok, más o menos a lo que ya se esperaba, no va a ser una manipulación tan exagerada, ok, entonces aquí sí dio, pero yo creo que no así como lo veo yo no hubiese operado la verdad, no hay como que algo tan seguro, de repente una venta, no sé, por acá, en 1 minuto, 5 minutos, no lo sé, pero hubiese sido muy arriesgado meterse en una venta, algo así, o sea, sería muy arriesgado, pero la idea es que sí funcionó con la vela de las 7 de la mañana, que esa es la idea. Acá, por ejemplo, tu vela de las 7 de la mañana, el precio que pasó, si te lo manipuló, que te lo manipuló por encima y luego dio como que la orden precisa, o sea, por encima, líquida hacia abajo. Pues no, al siguiente movimiento, que sería el último abajo, más o menos hasta por aquí. Ok, hay una gestión más o menos de unas 6. O sea, sí cumplió con lo a vela de las 7 de la mañana. Si se dan cuenta, o sea, las operaciones no son muchas, ok, no son muchas, ok, miren, acá no son muchas operaciones, pero son de calidad, ok. No son tan difíciles en teoría con respecto a la estructura y pues sí son bonitas en teoría para tradear, ok, pero miren acá, a lo mismo que acá, por ejemplo, o sea, la vela de las 7 de la mañana en teoría sabíamos de que el precio lo iba a manipular por encima. Perfecto. Aquí sí se nos hubiese robado de repente un stop loss por esta mecha, pero es parte de, no hay ningún problema. Pero la idea fue que cumplió que con nuestras expectativas. ¿Ok? Cumplió. Acá, altos más altos. Nivel de continuación a un retroceso por la liquidez, pero cumplió, pero no dio. O sea, mi vela a las 7 de la mañana, por ejemplo, es esta, ajá, aquí. Pero nunca fue manipulada. O sea, llegó a una zona, pero se fue. O sea, nunca manipuló como que hacia abajo y luego entrábamos por arriba, al menos algo así, no, nunca lo dio. O sea, medio o un poquito lo manipuló, la mechita nada más. O sea, no es una manipulación tan bonita, o sea, por eso se descartaría en teoría, pero lo vamos a dejar ahí a tener en cuenta. Ok, a lo mismo que acá. Si ustedes se dan cuenta, la vela de las 7 de la mañana, en el tema del oro, ¿qué es lo que pasó? Teníamos, por ejemplo, un ranquito, ya listo, ya saben lo que va a pasar después de rango. Después de rango existe una neutralización por encima, es un stop. Ok, jalas tu fibo de 0 a 100, ok, tu fibo de 0 a 100 y ya tienes tu zona para operar, pues no. Entonces, una vez que pasa por encima de la vela de las 7 de la mañana, que viene a ser esto, por encima ya es tu zona operable, listo. Más o menos te metiste tarde, o sea, ingresaste algo así, o bueno, yo creo que hasta por acá te pudiste haber metido más o menos, ok, y a neutralizar por debajo del ranking. Ok, esa ventita se hubiese dado bastante interesante. Ok, ahí sí, o sea, sí cumplió. A lo mismo, por ejemplo, aquí en el rango. No se sabía que iba a ser un rango, pero cuando estaba por acá, sí cumplió. Si ustedes pueden observar, la vela de las 7 de la mañana es eso.
¿ok? Y miren el precio lo que hizo, manipuló por encima con mecha y luego ¿qué pasó? Neutralizó hacia el siguiente bajo, justo ahí, ¿ok? Ahí llegó ese movimiento, o sea, de repente, en teoría hubiésemos, no lo sé, por producir de repente algo así, pues no lo sé. Entonces es muy probable que esta operación se hubiese ido al break-even, es muy probable. O sea, con eso ya les digo que no hubiese sido una operación tan ganadora. ¿Ok? Acá igual, por ejemplo. O sea, esto sí de repente hubiese sido operable tranquilamente, ¿ok? Ya que una zona había rompido un mínimo, que era este nivel, y te había generado un order block de este extremo. Entonces, como la vela de las 7 de la mañana era esta, que el precio manipula hacia abajo, si te hubiese dado quizás esa oportunidad de poder ingresar más o menos al 50%, digamos, de esto, de la vela, y ingresar en un corto, ¿ok? Más o menos hasta por ahí. Más o menos por ahí. ¿Ok? Pero, o sea, si yo le sigo haciendo al oro, el oro es el oro. Miren acá, igual manipuló, o sea, manipuló poco, pero manipuló. ¿Ok? 7 de la mañana, ahí está la vela, de las 7 de la mañana manipula por encima y luego se dio el movimiento hacia abajo. ¿Ok? O sea, sí lo dio. O sea, fue una mínima, pero lo cumplió con la mínima manipulación al menos. O sea, sí cumplió y el pequeño movimiento cortito, por ejemplo, es algo así. O sea, se dio. Aquí no a veces de operable. Claro que no. Aquí, por ejemplo, llevamos estructura alcista. Yo creo que si hubiese funcionado bastante bien, una manipulación por debajo y una continuación, ¿ok? Pero lo voy a dejar como que no. Aquí no funcionó, acá tampoco no nos sirvió. Aquí sí funcionó. A ver qué dice por acá. La manipulación de los veo solo en M15, no. ¿Ok? Las manipulaciones pueden verlas en 30 minutos o 5 minutos, ¿ok? Nada más que en pequeñas temporalidades, como 5 minutos, tengan un poquito de cuidado con el tema de la manipulación. Como ustedes pueden observar, algunas veces las manipulaciones son fuertes. Por eso a mí me gusta verlas un poquito en 15 minutos o 30 minutos, ¿ok? Es donde yo puedo observar un poquito mejor el mercado. ¿Ok? En 5 o 2 minutos por ahí me puedo confundir un poquito. Entonces, por eso es que yo lo pongo en 15, ¿ok? Para que más o menos entiendan lo que se podría dar, digamos, en la sesión, ¿ok? Más o menos para eso. Yo, en lo personal, le recomiendo 15, ¿ok? Ahí, para ver esto, dar esto. Ven acá. Vamos a decirnos otra parte. Ok, ahora sí, antes de, digamos, de ver a un par, ¿tienen alguna duda, chicos, con respecto a esto de la Killzone de Nueva York? Con el tema de las 7 de la mañana, si les tienen alguna duda con respecto a eso, pueden activar su micrófono, que el micrófono está activo, si no me equivoco. Profesor, yo tengo una preguntita. Dígame. ¿Esto se puede dar para todos los días? Porque mi duda es si el lunes funcionaría esto. O sea, este funciona todos los días. O sea, durante de lunes a viernes que operamos sesión de Nueva York funciona. La idea o cuál sería la variable aquí para que más o menos tengas en cuenta lo que es para operar es siempre y cuando que esté en zona. O sea, es como que no quiero de repente que imagínense, o que algo así. O sea, ¿qué es lo que de repente espero? Es que me manipule mi vela acá y ya entra, ¿no? O sea, algo así no funciona tampoco, sino que la idea es que si está en una zona que yo sé que esto sí o sí va a seguir o continuar por estructura, el precio me manipula y yo puedo ingresar, ¿ok? De esa manera, ¿ok? Ok, ahí. O sea, más o menos algo así. O sea, hay días que, por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, en la semana de acá, en la última, vamos a comenzar con el día lunes, ok, que fue hoy, ok, aquí sí lo dio, ok, en el oro. Por ejemplo, si yo me voy de repente a otra par, no hay, por ejemplo, no sé, o mañana, imagínate, que el precio siga acumulando por aquí, entonces no es una zona tan bonita de repente para intentar comprar ahora, entonces no me gustaría que de repente aquí sean las 7 de la mañana y tú quieras entrar o alguien quiere ingresar ahí. No, o sea, sería algo hipotético ingresar para ese movimiento. Ok, no, sí, ok. Entonces, esto más va a funcionar, digamos, para zonas, ok. Pero sí, de que funciona, funciona todos los días. La idea sería de que esté en zona, nada más con eso.
Si está en zona, funciona bastante bien, ¿ok? Y si no, pues significa que va a estar algo así. O sea, en algo que no te va a interesar en teoría operar. Por ejemplo, voy a ir al eurodólar. No le he visto al eurodólar lo que ha pasado hoy día. Por ejemplo, acá, o sea, no. O sea, aquí no hubiese aplicado hoy día para la sesión. O sea, no sirve. O sea, no sirve todavía nada de esto. Entonces, ¿eso qué significa? Que de repente mañana podría haber algo atractivo, no sé, por acá quizás. Ok, que suba un poquito, no, si tocó el order block de 15 minutos, ok, esto lo estuvimos viendo ayer, si tocó el order block de 15 minutos, déjenme ver si lo tocó o no lo tocó, si lo tocó podría reaccionar bajista, sí, sí lo tocó, al order block de 15 minutos, ok, ok, ¿por qué? Porque acá tenemos un imbalance, si el precio lo logra superar, aquí vamos a vender ventas en swing, un poquito más largas, ok, que neutralice todo esto, algo así, y ahí liquidamos hacia abajo. Ok, algo así sería el movimiento que estaríamos esperando del euro dólar. Ok, pero los que entraron en el order block, ya esto ya debe haber funcionado muy bien, ok, porque se analizaba ya no estaba más o menos acá. Ok, entonces si ustedes se dan cuenta, miren, aquí por ejemplo la vela a las 7 de la mañana manipuló poquito y se dio. Acá sí lo manipuló regular hacia arriba y lo dio. Ok, acá por ejemplo no dio nada, o sea, no manipuló nunca. Que nunca dio el movimiento que se esperaba. O sea, no lo hace como que todos los días, pero si lo da, va a estar muy bien para la operativa. O sea, ya sea con, por ejemplo, un euro dólar, un australiano dólar, un CDCAT, por ejemplo, vamos a irnos acá, esto que no hemos visto, también miren, las 7 de la mañana manipula hacia arriba y hace el movimiento en corto, ok, hacia abajo. Manipula, hace el movimiento en corto. Al igual que acá, miren, manipula hacia arriba. Ok, miren, vela a las 7 de la mañana, ¿qué es esto? Manipula hacia arriba, ok, o sea, es como que va a buscar una zona donde hay inyección de capital, que en teoría viene a ser este order block, viene, lo toma, esa liquidez, y luego ya se da el movimiento a favor. Pero es como que ustedes observan que es una manipulación. Muchos van a decir, profe, pero esto es una manipulación. Sí, o sea, sí es una manipulación, pero quiero que entiendan que ya estaba acorde a lo que tú ya sabías o esperabas, ¿ok? Como para que no se asusten cuando vaya subiendo una vela grandísima ahí con mucha fuerza, ¿ok? Nada más para eso. A lo mismo que acá. Aquí, por ejemplo, a pesar que era estructural alcista, ya no servía comprar. O sea, pero sí cumplió. O sea, si tú marcas tu vela a las 7 de la mañana, en teoría viene a ser esta, ok, la que está aquí. El precio te manipula hacia abajo, llevas estructura alcista y se va hacia el alza, ok, pero no me gusta el movimiento porque ya vas un poquito tarde. O sea, no me gustaría por acá, sí me gustaría tratar de operar. Aquí, por ejemplo, no funcionó, en teoría sí se metió por debajo, pero está muy fuerte la estructura, entonces sí manipuló, pero no hubiese comprado como que por aquí, o sea, me explico, o sea, a pesar de que haya estado atractivo, no hubiese comprado por aquí, la verdad. No, o sea, que no hubiese comprado. Acá, por ejemplo, 7 de la mañana, la vela, ¿ok? ¿Qué es lo que pasó? Esta 7 de la mañana, ahí. O sea, sí manipuló hacia abajo el precio, pero no era una zona en teoría que nos agrade. No, no, a mí no me gusta mucho operar algo así muy fuerte, o sea, no. O sea, no me gusta. Vean acá, manipula hacia arriba y luego ¿qué? Ingresa hacia abajo. Pero lo que sí les puedo decir es que cada vez que el precio haga una manipulación en teoría, ya sea hacia arriba o hacia abajo, de entrada va a ser un poquito más limpio, ¿ok? Va a ser más limpio. De repente no van a tener como que, por ejemplo, en temas del peso mexicano, por ejemplo, o sea, va a poner, por ejemplo, este par, sí funciona, pero no, o sea, es un par, en teoría es un par exótico, entonces mucho acumula, entonces en teoría no deberíamos mucho estar en estos pares, ¿ok? Pero también funciona porque lleva dólar, ¿ok? Eso sería una gran variable, por ejemplo, pues no, o sea, esto le falta mucho caer todavía, o sea, si tú quieres caer, por ejemplo, le falta, o sea, más o menos está por acá, 16.400 compramos en sí más o menos, en unos 3 meses. Ok, pero en estos pares, por ejemplo, funciona bastante bien. El tema de los scalping, ok, acá, por ejemplo, las entraditas sin trade, porque aquí estoy con 15 minutos, imagínense, la vela a las 7 de la mañana, a partir de ahí hacia abajo nosotros podemos entrar
dependiendo de la estructura, y yo sé que es una estructura alcista con continuación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí ingresamos sesión Nueva York, entradita, stop loss más o menos 10 pips, mínimo 1 a 3. Ok, ahí, listo. Y te vas. Ok, a lo mismo que acá. ¿Qué pasa aquí con el precio? La vela de las 7 de la mañana es esta. El precio manipuló muy poco, muy leve en teoría, pero tu entrada te lo dio ahí, o sea, en esta velota. Patrón de entrada, 15 minutos, stop loss por debajo, 12 pips, una gestión de 1 a 3 y listo, se cumplió. ¿Así cumplió? Pues claro que sí. Ok, a lo mismo que acá. Tu vela a las 7 de la mañana, perfecto, está muy bien. ¿Dónde va a ir a buscar? El order block pendiente. Ok, bueno, aquí se lo llevó encima todo completico. Entonces, si hubiese sido muy probable un stop loss, pero bueno, no habría ningún problema con eso. Pero una entrada, por ejemplo, estaba acá más o menos. Stop loss más o menos de 7 pips. Mínimo una gestión de 1 a 3, ¿ok? ¿Se dan cuenta? O sea, si funciona. El funcionar funciona. Acá, por ejemplo, 7 de la mañana, manipula hacia arriba, en teoría hace su respectivo retroceso a la zona y luego hace que la inyección del capital hacia la baja. Pues no, algo así. 7 y 3, 1 a 3, por ejemplo. Bastante, ¿qué? Bastante interesante. Es, bueno, imagínense, voy a meterme, imagínense a un heavy Claudia, o sea, voy a poner acá, o sea, a ver si funciona o no funciona esto, o sea, sí funciona también, pero no es tan bonito, o sea, no es tan limpio en teoría, o sea, sí funciona, pero no es tan limpio. Ok, miren, hay muy pocos, aquí hubo uno, no hay nada, aunque sí un poco manipuló por encima, pero la idea es que lo manipule cuando el precio abre o después de 2 horas, no de mucho tiempo, ok, ya aquí manipuló como a las 10 de la mañana, ya no me sirve, ok, no me sirve, 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 que no me sirve. Entonces, si yo le cambiara el time frame, ok, a una 00 por ejemplo, la cosa sí va a cambiar muchísimo en este par. ¿Por qué? Porque es la libra. Entonces, la libra, recuerden que se mueve más en qué? En Londres, ¿verdad? Entonces, hay que estar un poquito, digamos, pendientes a eso. Igualmente, por ejemplo, vamos a ver mañana el tema de Tokio, ¿ok? Para ver qué vela nosotros debemos tener en cuenta y de qué zona horaria también, ¿ok? Para evitar también el tema del express, ¿ok? Que eso es, digamos, que se da en teoría en Perú, es a las 4 de la tarde, ¿ok? Más o menos por ahí. Porque tengan en cuenta, el mercado de Nueva York sería más o menos las 5, ¿ok? Más o menos por ahí. Entonces, para que ustedes lleven de acuerdo. Ahora sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta más de esto? Profe dijo que después llegar a las 7 a.m. si el precio demora más de 2 horas en manipular, ya lo descartamos. Así es, totalmente. ¿Ok? Mayormente el precio a partir de las 10 ya no me interesa operar, ¿ok? En una sesión. ¿Ok? A partir de las 10 de la mañana, bueno, no tanto de las 10, de las 10:30 en teoría, más o menos por ahí, ya no interesa mucho operar la sesión. O sea, imagínense, por ejemplo, no se voy a ir, por ejemplo, bueno, voy a ir a un excelente dólar, que estás, imagínense, ¿ok? El movimiento se tiene que dar las 2 primeras horas, ¿ok? Imagínense. Voy a poner acá, por ejemplo, no, un 7 hasta que hasta las 9, 10 de la mañana, vean. O sea, el movimiento es bastante interesante, ¿ok? Solamente hasta las 10. Ajá, miren por ahí. O sea, más o menos hasta 10:30 el movimiento es bastante interesante ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que si el movimiento no desprende rápido, cuando es después, por ejemplo, imagínense acá. Esto ya no era tan limpio de operarse. Imagínate, el precio abrió acá y desde qué horas comenzó, digamos, la caída, o sea, toda la subida que dio, de qué horas abrió acá. Las 9:30, no, todavía 11, no, entonces sí sirve todavía, o sea, sí aplicaba para entrar todavía, y sí dio el movimiento corto, pero 10 de la mañana, 10:15 ya no hay nada, o sea, o sea, ya el mercado se comienza a tranquilizar. ¿Por qué? Porque ya se dio el movimiento en las primeras horas. Entonces, recuerden también que en las primeras horas se junta el mercado de Londres y el de Nueva York, ¿ok? O sea, se hace uno solo. ¿Hasta qué horas? Hasta las 2. Ok, después de las 2 el mercado ya se pone más lento. Ok, más o menos recuerden que de las 7 de la mañana
a 12 del mediodía, se juntan los dos mercados, entonces por eso es que hay más volatilidad. ¿Ok? Ahí. Ahora sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chicos, acá? A ver, chicos, aprovechen aquí, porque ya no vamos a ver este tema. Se puede ver también en materias, pero es esa parte. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o todo conforme con respecto a esto? O sea, ya les quedó bien claro.